Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Vamos a ampliar el próximo año esta calle, la carretera del Litoral, la vamos a ampliar a 4 carriles. Es una carretera, es una inversión de $203 millones. ¿Por qué? Ustedes saben lo caro que es abrir la carretera del Litoral. Por eso ningún gobierno la abrió. La hicieron los militares, 1900 ayer, y luego vinieron X cantidad de gobiernos y nadie hizo nada. Surf City se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos del país. Ya desde antes, toda la zona costera de La Libertad recibía un buen número de turistas, pero no se había trabajado la posibilidad de volverlo más atractivo, desarrollando una serie de obras que llevaran a impulsar el turismo. Quienes visitan esa zona costera pueden confirmarlo. Son envidiables por sus olas aptas para deportes sobre el agua como el surf. Si bien es cierto, no se tienen las aguas calmadas del Océano Atlántico, pero tenemos el atractivo de la fuerza del mar, que permite a los amantes de estos deportes disfrutar de las mejores olas del mundo. Para el desarrollo de estos proyectos era necesario que el Ministerio de Turismo no solamente se encargara junto al MOP de echar a andar los proyectos, sino también de tomar la parte administrativa de algunas áreas. Por ejemplo, en la zona del Malecón fue transformado completamente y quienes visitan este lugar se dan cuenta que se goza de una gran experiencia con un panorama completamente distinto a como estaba. El mismo atractivo de juegos mecánicos se convirtió también en una experiencia para que niños y adultos pudieran experimentar la vista del mar desde las alturas. La construcción de miradores en la zona también es uno de los atractivos que hace que turistas, sobre todo extranjeros, se detengan un buen tiempo y se alojen en la zona. Esto, por supuesto, permite a los comerciantes, grandes, medianos o pequeños, recibir mejores ingresos. Sin duda alguna que eso es potenciar la zona y se debe de reconocer como un gran logro en la materia de atracción al turista. Quienes visitan La Libertad desde antaño pueden dar fe de la transformación de estos lugares en todos los sentidos. Y la verdad, todo ha ido articulado. No es una cuestión aislada de uno u otro proyecto. Al ver que cada uno de los componentes nos damos cuenta de que las piezas del rompecabezas se van armando y la imagen se ve mucho mejor. Parte de haber potenciado la zona fue la ampliación de la calle que conduce de San Salvador a La Libertad y por supuesto haber inaugurado la nueva calle que ahorra mucho tiempo si se pretende no entrar a la ciudad de La Libertad y se dirige a las otras playas de la zona. Muchos salvadoreños quizás no ven la dimensión que tiene la zona y si bien es cierto, la plusvalía se elevó a partir de los diferentes proyectos que se desarrollaron. No han caído en la cuenta de lo que significa tener playas aptas para el deporte del surf. Según las personas que se dedican a competir en esta rama, el país cuenta con una de las mejores olas para practicarlos a nivel mundial. Muy interesante, porque a pesar que siempre las playas y las olas estuvieron ahí, no se habían explotado como se debía y a lo mejor era plata que se iba para otros países. Toda la zona costera de La Libertad posee un atractivo turístico, desde luego totalmente espectacular, siendo el Tunco uno de los lugares más apetecidos. Es conocido que en estas playas es donde se establece la mayor cantidad de turistas de todo el país, y es que en especial los amantes del deporte no solamente llegan como espectadores, una gran cantidad de personas llegan a aprender y es mucha de la gente establecida ahí, quienes enseñan a los que desean especializarse en esta rama deportiva a perder el miedo a las olas. A 40 minutos de la capital hasta La Libertad es el tiempo que una persona se tarda en llegar a la zona que fue declarada por el gobierno como zona de interés nacional. 21 kilómetros es lo que comprende este atractivo, lo suficiente para quien desea pasar momentos inolvidables. Amanecer en el Tunco, ver la salida del sol y ver desfilar a todos los que practican el surf a tempranas horas de la mañana se ha convertido en una postal digna de admirar. Las condiciones que ofrece la zona de La Libertad eran, ya para el año 2022, muy prometedoras. Fue por esta razón que ya para el año 2023 se organizó una competencia en este deporte
el ISA World Longboard Championship, donde 118 surfistas de 33 países compitieron en el Sunsal, dejando como resultado muy buenos ingresos a los negocios establecidos en ese lugar. Ese tipo de actividad proyectaba para que se llevara a cabo el Mundial de Surf entre el 18 y el 24 de octubre del 2024, siempre en la playa El Sunsal de La Libertad. Hemos abordado la importancia de este deporte en las imponentes playas del Pacífico salvadoreño. Ser sede de este tipo de competencias pone al país en el mapa mundial. Muchos países destacan por el fútbol, por el béisbol y cualquier otro tipo de deporte en donde los escenarios los hace el ser humano. Sin embargo, tener las mejores olas ha sido un regalo del mismo creador y nos da una responsabilidad muy grande: cuidar el ecosistema. No solamente se trata de lucrarnos, ver la tierra como una mercancía y explotarla lo más que podamos. Debemos de ser cuidadosos, muy responsables y devolverle al ecosistema algo de lo que él mismo nos da, y eso pasa por aprender a ser buenos ciudadanos. Consolidarnos como un referente mundial es parte de un prestigio ganado con pulso que no podemos perder por caprichos o por ideas mezquinas. Para algunas generaciones, ir al centro de San Salvador era aprender a esquivar el desorden, de caminar apretujado entre la gente y arriesgarse a que entre el túmulo le sacaran la cartera. Pero al final encontraban el corazón de la ciudad, donde lo único que estaba despejada era la Plaza Gerardo Barrios, la catedral y una cuadra más en el Parque Libertad. Y pare usted de contar, porque lo demás de atractivo tenía muy poco. Las últimas administraciones de la alcaldía de San Salvador parece que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y les entraron de lleno a esta problemática. Si de los vendedores dependiera, nunca se habría ordenado el centro histórico. Al parecer, los administradores anteriores le pedían permiso a la mafia que manejaba los negocios y se achicaban cuando estos se mostraban renuentes al salir del lugar. A unos cuantos revoltosos les tiraban humo o les quitaban sus cosas, y al día siguiente la situación seguía igual. Tuvieron que ponerse de acuerdo el ejecutivo con la administración de la alcaldía para recuperar todos estos espacios. Detrás de ese montón de champas improvisadas, comenzaron a dejarse ver las fachadas originales de los negocios que por décadas estuvieron establecidos, que pagaban sus impuestos, pero que poco vendían porque nadie los encontraba, ya que no eran visibles. Uno de los edificios que se había quedado obsoleto en el corazón de la ciudad fue la Biblioteca Nacional, que, dicho sea de paso, desde el año de 1870 tuvo varias sedes y fue cambiando de edificios de acuerdo a las necesidades que fueron surgiendo y a los eventos de la naturaleza que impactaron en la infraestructura del país. A lo largo de la historia, las bibliotecas han sido los grandes centros donde se resguarda el saber, y a nivel mundial, cada vez que un imperio conquistaba a otro y quemaban las bibliotecas, se terminaban gran parte de la cultura. Sin embargo, cuando los imperios invasores sabían de la importancia de estas, saqueaban estos lugares para que quedarse con la documentación sabían que era muy importante. En el mundo posmoderno, la concepción de biblioteca cambió. Aquellos edificios donde estaba el saber se volvieron más complejos. Las universidades fueron las primeras en hacer uso del Internet para poner sus libros en bibliotecas virtuales y compartirlas con otras universidades. El concepto de una biblioteca ya no se quedó nada más como un edificio físicamente, sino que se convirtió también en un entorno virtual. La biblioteca, como espacios físicos, tampoco han desaparecido. Sin embargo, ya no se limitan a un espacio solamente de lectura e investigación. La modernización los ha convertido en un espacio de aprendizaje, accesible a todos aquellos que quieran pasar una experiencia diferente a solo la rutina de agarrar un libro y leerlo. El presidente Nayib Bukele tuvo la visión de hacer de un espacio que había quedado en el olvido, que era muy poco visitado, a devolverle la vida, pero de nada servía mejorar lo que ya se tenía si su alrededor seguía en las mismas condiciones. En este sentido, el cambio debía ser integral. Para ello se tuvo que reordenar toda la zona,
construir prácticamente nuevas plazas, de forma que el trabajo que se realizaría no solamente fuera un punto en medio del desierto, sino más bien que armonizar todo en su entorno. En el año 2022, la biblioteca antigua se demolió y la construcción de un nuevo edificio iniciaba. Por supuesto, no era un proyecto que salía del bolsillo del Estado salvadoreño. Este es un proyecto que se ha logrado gracias a las buenas relaciones que se tienen con China, quien no solamente apoya la construcción de este edificio, sino que también otros proyectos en el país. Curiosamente, todos los que a diario pasan por ahí giraban la cabeza para ver cómo iba la obra. Bastó un poco más de un año para que el proyecto se mostrara terminado. El edificio de 7 niveles con un diseño muy atractivo contaría con una serie de espacios para todo público, algo adaptado a las condiciones de la actualidad. Como decíamos anteriormente, el concepto antiguo de una biblioteca a donde se llegaba a tomar el libro y leer se cambió y ahora contaría con áreas como un auditorio, cafetería y sala de lectura. El día 14 de noviembre del año 2023, como un regalo adelantado de Navidad, el presidente de la República, Nayib Bukele, junto con el embajador de China, dieron por inaugurada esta obra que se convirtió en uno de los principales proyectos de su gestión. La Biblioteca Nacional de El Salvador, mejor conocida como la BINAES, es la más grande de Centroamérica y la más moderna de Latinoamérica. Abrió las puertas a todos los salvadoreños. Ese día el presidente entregaba un proyecto para el aprendizaje con espacios dedicados completamente desde el ser humano más pequeño hasta el adulto mayor. Todo pensado en una educación integral. El mandatario realizó un recorrido en cada uno de los niveles y mostró a todo el pueblo que podemos estar a la altura de los grandes países, que no necesitamos pensar en pequeño y que nos merecemos también soñar y hacer realidad estos sueños. Las colas en los días posteriores para poder ingresar a la nueva biblioteca eran extensas. Había gente que hacía cola por horas. Era algo impresionante a pesar de que las instalaciones permanecían abiertas las 24 horas del día para poder dar abasto y no dejar a nadie sin la experiencia. ¿Pero qué hace tan atractivo este proyecto? Pues simplemente porque hay cosas que un niño, que un joven o un adulto no pueden tener en su casa y ahí las encuentran y pueden manipularlas sin invertir dinero. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo en esta administración, por medio de la primera dama, se han desarrollado proyectos en beneficio de la primera infancia. Y esto se ha contemplado en dicho proyecto. Un primer nivel completamente para las mamás y sus bebés, y ahí están hasta las áreas de lactancia materna. A medida se va subiendo de nivel, también hay cosas muy atractivas para jóvenes, que sin duda dejan picado a cualquiera, como el área de los dibujos manga, el área de ficción, los simuladores de medios de transporte aéreo, las pantallas en las cuales se puede dedicar a jugar, en fin, muy acorde a los gustos de la juventud. Ahora bien, ¿es acertado el criterio que nadie puede hacer uso de estos aparatos tecnológicos sin antes no ha dedicado un tiempo a la lectura? En consecuencia, el uso de estos aparatos se convierten en un estímulo para desarrollar el gusto por la lectura, nada alejado de la psicología conductista. Así como se desarrolló este proyecto, se han ido ejecutando otros, de los cuales hablan bien de una gestión en donde quien está a la cabeza no ha llegado a estar sentado como un simple espectador, y de ahí el apoyo que el pueblo le sigue brindando como un reconocimiento a sus obras. Gracias, presidente Bukele. Tuvieron que pasar 15 años para que una obra de vital importancia para El Salvador comenzara a dar sus frutos. Hablamos de la represa hidroeléctrica El Chaparral, ahora conocida como Presa 3 de Febrero, una obra de la cual inició su construcción en el año 2008, hace ya un buen ratito, cuando uno de los gobiernos más corruptos de El Salvador puso la primera piedra para esta importante obra. El presidente Antonio Saca, quien recibió 10 años de prisión por actos de corrupción y lavado de dinero, se apropió de más de $300 millones, propiedad del Estado salvadoreño, aunque no se pueda negar que durante su mandato se hicieron muchas obras de infraestructura, sobre todo en la parte vial del país. Debemos de entender que era también parte de las oportunidades que se generaban para poder ir arañando billoncitos hasta llenar los bolsillos suyos y los de su partido político, que al final lo dejó solo, corriendo la misma suerte que su antecesor. El antes locutor deportivo, en sus declaraciones en el juicio abreviado, reveló el destino de algunos montos. Sin embargo, nunca dio a conocer el paradero de $191 millones que se extrajeron de un erario público y que se supone fue dinero en efectivo. Saca iba de salida y el gobierno del cambio llegó con la misión de hacer próspero el país
y vaya que muchos le cayeron redonditos. ¿Cómo dudar de que el simpático presentador que le sacaba los trapitos al sol a cada político que llegaba a su entrevista, el que les tocó el cascabel a los del Partido Arena, en el año 2010 la represa El Chaparral presentó sus primeros obstáculos? Hay cosas que dependen de la naturaleza ante los que nada se puede hacer, se supone. En este caso en particular, una de las tormentas que en su momento afectó los ríos de la zona, y esto llevó a rediseñar la obra. Es entendible la afectación de la diversidad. Lo que resulta un poco descabellado es que hayan tenido que pasar casi 10 años para que la obra se reanudara. Esto en cualquier proyecto es una pérdida y no se puede seguir pensando que es culpa de las cuestiones ambientales. Aquí, a todas luces, lo que había era un problema de administración, un problema de ejecución. Personas que estaban en el poder que no tenían ni idea de la cantidad de recursos que se habían invertido y que estaban tirando todo a la borda. Durante los gobiernos del FMLN surgieron muchas irregularidades en este proyecto y no pueden venir a decir que no fueron ellos y echarle la culpa del otro partido. Los dos partidos fueron consecutivos y los nombres de quienes estaban al frente, cada una de las carteras del Estado aún están frescos. La explicación en el retraso de esta obra se describe como una sola palabra: corrupción. Lo que hubo en este oscuro proceso fue falta de planificación y dinero que tomaba otros rumbos. Con la entrada del presidente Nayib Bukele, la obra se reanudó y los trabajos que por una década habían quedado tirados, complementando el proyecto en el año 2022 y cambiándole hasta el nombre. Haciendo una mirada en retrospectiva, la obra estaba terminada, pero ahora había que ver qué pasó con el dinero que supuestamente se invirtió. Como si fuera un país al que la plata le sobra y puede ir repartiendo dinero a quien se le antoje, la CEL pagó a la constructora Astaldi más de $65 millones antes de que éste iniciara el proyecto. Tiempo después, la CEL pagó 108 millones a Astaldi para cerrar el contrato, aduciendo fallas geológicas, y así sucesivamente el dinero salía de la cartera del Estado. En el año 2015 los trabajos se reanudaron, pero ¿qué creen que resulta? Que ahora la obra ya no costaba lo que se pactó en un primer momento. Ahora el precio subía 71 millones más, ya que en el segundo periodo del expresidente del FMLN se anunciaba que una obra que había sido estimada en $219 millones, ahora le costaba al Estado salvadoreño $470 millones. Imagínese usted lo que eso representa para un país que con costos tenía una baja recaudación fiscal y lo que podía costar recuperar la inversión. Sin ser un gran matemático, con solo saber contar con los dedos de las manos, se da cuenta que cualquier persona que el gasto se duplicó. Si usted fuera una persona de escasos recursos económicos que quiere hacer su casita y el ingeniero o el albañil le hacen un mal presupuesto o le termine cobrando el doble, quizás le toque empeñar hasta la misma propiedad para salir con las deudas. Pues algo similar es lo que salió con este proyecto, que por lo visto fue la minita de oro para los que operaban del lado del gobierno, que se dedicaron a pasar la plata, y los que estaban del otro lado, los empresarios que vieron la oportunidad de obtener millonadas por hacer muy poco. Instalado el gobierno del presidente Bukele, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, no se podía dejar la obra tirada, pero por otra parte había que soltar otra cantidad de millones de dólares si se quería terminarla. Se manejó en su momento que la obra podía terminar costando un poco más de $700 millones. Finalmente, la represa fue terminada en el año 2022. Si bien es cierto, la represa 3 de febrero no es la más grande del país, pero contribuye a la generación de la energía de la zona. Existen otras obras que fueron construidas con un capital menor e inyectan un porcentaje mayor de energía. Sin embargo, lo que podemos rescatar de todo este proceso no es cuánta energía se produce, sino más bien que se logró terminar algo que estaba destinado a perderse. Por otro lado, se nos enseña que las formas más fáciles de robar es cuando se adjudican obras y mediante algún tipo de vicios quieren hacer parecer que las cosas no van bien, aduciendo las responsabilidades a factores externos, cuando la verdadera causa del despilfarro es de aquellos que le pican las manos por agarrar lo que no les pertenece. En El Salvador ha sido una constante, siempre los desastres naturales, las desgracias de muchos es la oportunidad para otros de sacar sus ganancias, desde el que se roba una colchoneta hasta el que se mete en la bolsa un cheque con 100 millones, por poner un ejemplo. Quizás destinados a la ayuda humanitaria esos cheques, pero claro, cuando el dinero no nos ha costado hacerlos, nos sentimos con el poder de despilfarrarlo.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 8 al 13, presenta un interesante caso. Un hombre rico que tuvo que admirar a un pícaro astuto. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que ellos les rodea. Seguramente muchos admirarán la forma en que se debió el dinero y se compraron favores durante se ejecutaron este tipo de obras. Pero la misma palabra también invita a actuar con honestidad. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Hay uno de los proyectos realizados en la gestión del presidente Bukele de los cuales no hemos hablado en ese espacio, pero que no se puede pasar por alto, por una sencilla razón. Significa para el país un estímulo en su economía, especialmente para la zona costera. Recién entrado el presidente Nayib Bukele, una de las primeras visitas que realizó fue a la República de China, país con el que estableció algunos convenios de cooperación, sobre todo en materia económica. Por esta razón, hemos visto que varios de los proyectos que se han realizado en el país han estado financiados por el país oriental, con una visión muy futurista que busca hacer de El Salvador una nación que mejore la infraestructura día a día. Un país definitivamente con otra cara. Para un salvadoreño que busca hacer de El Salvador una nación que mejora la infraestructura día a día, un país con otra cara. Para un salvadoreño que no ha salido del país, quizás los cambios se han producido no sean tan perceptibles como si lo han sido la mejora en seguridad y otras áreas de la vida. Sin embargo, si le preguntamos a alguien que emigró del país y regresa a lo mejor 10 años después, notará los cambios en la infraestructura drásticamente. Y esto lo sabemos de primera mano. La gente lo comenta y la gente lo expresa. Comentan los importantes avances en la infraestructura. Sería taparnos con los ojos y no admitir o no reconocer que se están dando pasos agigantados, que demuestran que no estamos en un estancamiento, y esto no solo lo podemos hacer solos, esto se hace gracias a la cooperación de los países amigos. Uno de los sectores más beneficiados con la inversión en la infraestructura ha sido el Departamento de la Libertad, bendecida por sus playas, por su gente, por sus olas y su capacidad de poder generar dinero. El proyecto financiado por el gobierno chino, el Muelle de la Libertad, es una obra que se desarrolló en el año 2023 y que forma parte de otras infraestructuras como la ampliación de la calle a 4 carriles y el paso a desnivel que evita el embotellamiento en la zona. Quienes hemos visitado el Puerto de la Libertad hemos constatado que la estructura de hierro del muelle viejo estaba obsoleta y que ya representaba un peligro operarlo en esas condiciones, por lo que se pensó en su rehabilitación de forma que este funcione para la pesca artesanal. Este quizás es uno de los grandes aciertos en dicha zona. Quienes iban al puerto y querían tener de cerca las olas, a lo mejor les tocaba andar entre medio de los vendedores de pescado, aunque su intención no era comprar. La construcción de un nuevo muelle se vio como una necesidad. Esto iba a permitir separar la actividad pesquera de aquellos que solo visitaban el lugar por una cuestión meramente turística. En el año de 1967 fue pactado el contrato de construcción del muelle de hierro, como se le conoce en la actualidad a esta infraestructura, y en 1969 fue construido desde entonces en la ciudad. Se dependía únicamente de este muelle para la actividad pesquera. Gracias a la visión futurista del presidente Nayib Bukele, se realizó en el año 2023 la construcción de esta importante obra por un monto de más de $18 millones, un proyecto que se distancia mucho de lo que estábamos acostumbrados a ver. La intención con esta nueva obra es que el turista que visita la zona goce de una nueva experiencia, pero no es simple y sencillamente ir, darse una vuelta en la plataforma y regresar. Ese no es el chiste. Se trata de generar también una fuerte actividad económica. Como es lógico, quien visita el lugar no va con las manos vacías. Tampoco estamos diciendo que es una condición llevar una gran cantidad de dinero. Si sabemos que el salvadoreño promedio tampoco es el que le sobra el dinero como para andarlo malgastando, pero de alguna u otra forma genera actividad económica por muy mínima que sea.
El muelle tiene una longitud de 200 metros y es un bonito atractivo para los visitantes, especialmente porque debemos de recordar que la zona es apta para la práctica del surf. Una razón más para ir al lugar si se quiere ver a quienes practican dicho deporte la ejecución de sus acrobacias. En el año 2024 la obra fue inaugurada y el embajador de China expresó su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno de El Salvador para seguir desarrollando la infraestructura. Para mí, asistir a esta ceremonia de inauguración del Muelle de la Libertad. Este proyecto justamente es un fruto importante del consenso alcanzado entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Xi Jinping durante la visita a China en 2019. ¿Pero qué nos ofrece esta nueva infraestructura? Recordemos que está destinada al sector turístico. Por tal razón podemos encontrar un restaurante, zona de descanso, un kiosco turístico y lo mejor, una hermosa vista panorámica que si se visita el lugar en la mañana o en la tarde, se está llevando un excelente postal con la salida o la puesta del sol. Es innegable que uno de los sectores a los que el gobierno del presidente Nayib Bukele le apostó en su primer periodo fue el sector turismo, tanto el interno como el externo, generando una buena actividad económica y siendo el Departamento de la Libertad uno de los principales focos en los cuales se inyectó un fuerte capital. Quizás alguna gente se preguntará en qué le ayuda al país que se esté apostándole a este tipo de obras. A lo mejor quien pueda dar una respuesta más acertada son los que viven en el área, las pequeñas y medianas empresas del sector que han visto el aumento de su actividad económica. En este sentido, podemos concluir que desarrollar este tipo de obras trae como fruto el fortalecimiento de la actividad turística. De igual forma, se produce un desarrollo económico local y de esto puede dar fe desde el que tiene su restaurante hasta el que vende mango con chile en la calle. Como una consecuencia de ese crecimiento económico, se produce también la generación de empleos, pues es obvio que la demanda de servicios y productos de la zona aumenta. Focalizar puntos estratégicos de inversión al final beneficia a todo un país. El atractivo que muestra la comunidad internacional lo vuelve un destino turístico que no solamente ofrece seguridad, sino también una bonita experiencia y que para algunos no solamente se queda en un visitar, sino en la posibilidad de invertir y, por qué no, hasta una buena opción para vivir. Hipocresía. Escucharon bien. El secretario del FMLN, Manuel El Sopamán Flores, nos llama hipócritas por comparar a su partido con el gobierno de Nayib Bukele. ¿En serio, Chino? Esto, señores, es como si un pirómano diera clases de prevención de incendios. Pero vamos a ver de verdad. ¿Creen que la gente ya olvidó lo que pasó aquí? ¿Que pueden venir a repartir culpas y hacerse la víctima después de años de pactos, corrupción y abandono? No, Chino. Los salvadoreños no somos tontos y mucho menos olvidadizos. Hoy vamos a repasar con nombre y apellido cómo el FMLN escribió el manual para destruir un país y cómo el presidente Bukele está reescribiendo la historia para que no quede ni una sola duda de quiénes son los hipócritas en El Salvador. Hay hipocresía también en cierto sector de la población. ¿Por qué hipocresía? Porque cuando decían el frente pactó con las pandillas, 1000 veces tal cosa. Hoy que te dicen que este gobierno ha pactado con las pandillas, no, hoy está bien, porque tenemos paz, porque tenemos tranquilidad. Eso es hipócrita. Eso es como estaba ocurriendo con la matanza en Gaza. El FMLN prometió justicia social. Lo que nos entregaron fue una tregua con maras, negociar con criminales. Para ello significó una política de Estado. Y ojo que no fue un error de cálculo, fue una estrategia fría y calculada. Mientras la gente honrada se jugaba la vida para ir a trabajar, los jefes del FMLN se sentaban en mesas secretas con los cabecillas de las maras como si estuvieran negociando un tratado de paz entre dos países. El resultado, las maras no solo sobrevivieron, se fortalecieron. Les dieron poder, privilegios y hasta voz política. ¿Y quién pagó el precio? Desde luego, el pueblo que tuvo que vivir bajo la ley del miedo y la extorsión. Y para rematar, esos mismos líderes que negociaron en oscuro, hoy se pasean por Nicaragua como si nada pasara, huyendo de la justicia y dando lecciones de moral.
Así que chino, si vas a hablar de hipocresía, empieza por tu casa, porque ahí sí que hay material para escribir una verdadera enciclopedia. Durante los gobiernos del FMLN, 2009 a 2019, la respuesta ante la violencia no fue fortalecer el Estado ni proteger a la gente, sino sentarse a negociar con los verdugos, las pandillas. Se pactaron traslados VIP, privilegios en cárceles, reducción de operativos, dinero en efectivo y apoyo electoral a cambio de bajar homicidios en las estadísticas. Los responsables: Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, David Munguía Payés, Raúl Mijango, Nelson Rauda y Arístides Valencia. Así que chino, si vas a hablar de hipocresía, empieza por tu casa. Pues claro, después de todo ese desastre, intentan vendernos la idea de que todo fue por el bien de la paz social. ¿Paz? ¿En serio? Si la única paz que hubo fue la de los cementerios y la de los barrios vacíos porque la gente huyó. No nos vengan con cuentos. El pacto con las maras fue la traición más grande a la gente decente de este país. Y mientras ellos pactaban, la sangre seguía corriendo en las calles de San Salvador y de todo el país. ¿Y ahora quieres venir a comparar a Bukele con ese desastre? Por favor, chino, un poco de vergüenza. Que el pueblo ya no compra ese discurso barato del FMLN. Mientras el FMLN pactaba con criminales, Bukele estableció política de cero pactos, cero privilegios. Más de 80,000 pandilleros capturados, privilegios eliminados, cárceles bajo control estatal. El Salvador pasó de ser el país más violento a uno de los más seguros de América Latina. ¿Recuerdan cuando el FMLN hablaba del logro de las remesas? Eso no es un mérito, es la factura de un país que expulsó a su gente. Ustedes, Sopamán, celebran cada dólar que llegaba del extranjero como si fuera un trofeo de buena gestión. Pero nadie decía que ese dinero venía de la tragedia de millones de salvadoreños obligados a dejarlo todo por su familia, su tierra y sus sueños. ¿Saben lo que es ver a una abuela criando a sus nietos porque los padres tuvieron que irse? O ver comunidades vacías, casas abandonadas, niños que solo conocen a sus papás por videollamadas. Eso no es progreso, eso se llama exilio forzado. Y mientras tanto, los burócratas oligarcas del FMLN aplaudían las cifras de remesas como si fuera una medalla. La realidad es que cada dólar que entra es un testimonio de que aquí no había futuro ni seguridad. ¿Y qué hicieron para cambiar esa realidad? Nada, solo discursos y excusas. La migración no fue una opción, fue una condena que nos dejaron. Más de 2.5 millones de salvadoreños viven fuera, la mayoría huyendo de la violencia y la falta de oportunidades. Remesas. El país sobreviviendo gracias al dinero de los que se fueron, no por políticas del FMLN. Familias destruidas, niños criados por abuelos, comunidades vacías, jóvenes soñando con cruzar la frontera. Y si alguien tenía la osadía de criticar, lo tachaban de antipatriota. Pero la verdad es que el FMLN convirtió la migración en una política de Estado. Que se vaya el que no aguante. ¿Se recuerdan de Óscar Ortiz? Y ahora que por fin la gente empieza a quedarse y a soñar con regresar, salen con el cuento de que todo está igual. No, señores, no está igual. El país está cambiando y lo está haciendo porque por primera vez hay un gobierno que no ve la migración como una solución, sino como un problema que hay que resolver de raíz. Con Bukele, la migración baja por primera vez. Turismo récord, inversión extranjera en aumento, oportunidades reales para jóvenes. El objetivo, que nadie tenga que irse por miedo o necesidad. Cuando el FMLN hablaba de rehabilitación, para ellos era convertir penales en call centers del crimen. Sí, en call centers del crimen. A eso le decían reinserción. Sí, pero el crimen organizado. ¿Quién nos recuerda los reportajes de fiestas en las cárceles de reos con celulares de última generación?
videos en redes sociales desde las celdas. Eso no es ficción, eso fue la realidad que permitió el FMLN. Y mientras los cabecillas de las maras disfrutaban de privilegios, el ciudadano común pagaba renta hasta para vender pupusas. Los penales se convirtieron en centros de operaciones criminales y los funcionarios en cómplices o beneficiarios directos. Y la rehabilitación, pura pantalla. En El Salvador lo que hubo fue un negocio redondo, privilegios a cambio de dinero y funcionarios enriqueciéndose a costa del sufrimiento del pueblo. Centros de operaciones criminales. Desde adentro se ordenaban extorsiones, asesinatos y secuestros. Privilegios a la carta, celulares, internet, fiestas, visitas conyugales, todo vendido por funcionarios corruptos. Videos filtrados de reos disfrutando de fiestas y tecnología en cárceles. La cárcel dejó de ser un castigo y se volvió un cuartel general para el crimen. Y lo peor, todo esto era un secreto a voces. Nadie movía un dedo porque todos estaban en el negocio. Y ahora el chino hipócrita quiere venir a hablarnos de hipocresía. ¿Dónde estaban ustedes hipócritas cuando hablaban de derechos humanos? Esos derechos humanos de la gente que era extorsionada, las familias que perdieron a un ser querido por un ajuste de cuentas, ordenados desde la cárcel. La doble moral hipócrita de tu partido, chino, no tiene límites. Por eso cuando comparan este desastre con lo que está haciendo el presidente Bukele el día de ahora, lo único que demuestran es que no han aprendido políticamente nada y por eso siguen siendo una bola de ignorantes. Hoy con Bukele, las cárceles están bajo control estatal. Sin fiestas, sin celulares, sin privilegios. Extorsión reducida a mínimos históricos. Ustedes que decían ser expertos en el arte de la guerra, pero no para el bien. ¿Alguien se acuerda de los programas de reinserción? Lo que nadie decía es que muchos exguerrilleros y simpatizantes del partido estaban entrenando a pandilleros en tácticas militares. Reinserción no, era la profesionalización del crimen. Por eso después veíamos maras capaces de coordinar ataques, resistir operativos y desafiar al Estado. Mientras el FMLN vendía el discurso de la paz, en la práctica estaban creando estructuras criminales más fuertes y organizadas. ¿Quién lo permitió? Sí, chino, funcionarios de tu partido, por omisión y por complicidad. Así, de esta manera, se profesionalizó el crimen en El Salvador. Exguerrilleros y simpatizantes entrenaron pandilleros en tácticas militares bajo el disfraz de reinserción. Pandillas más organizadas, capaces de controlar barrios, resistir operativos y desafiar al Estado. Ataques coordinados contra policías y militares, mostrando entrenamiento avanzado. Y claro, cuando la violencia se salía de control, la culpa era de la sociedad, nunca de quienes armaron y entrenaron a los nuevos jefes del crimen. Ahora entienden por qué el país llegó a donde llegó y no fue por casualidad, fue por consecuencia directa de políticas irresponsables y cómplices. El contraste con el presente es abismal, porque hoy el Estado sí recuperó el control y los criminales ya no tienen espacio ni privilegios para realmente poder operar. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así. Bukele desmanteló estructuras y desarticuló células organizadas. El Estado recuperó el control del territorio. En la época del FMLN, la extorsión se volvió un impuesto nacional bajo la mirada complaciente del Estado. Todos pagaban, vendedores, transportistas, empresarios y hasta las iglesias. Y saben lo que era vivir con miedo en esos días. Saben lo que es tener que decir que entre pagar o la renta o que me maten. Eso fue la realidad para miles de salvadoreños durante los gobiernos del FMLN, hipócritas. Y lo más indignante, que mientras la gente sufría, los de arriba se llenaban los bolsillos. Mijango, Munguía Payés, Aristides Valencia, Funes, Sánchez Serén, todos en la lista de facilitadores y beneficiarios del gran negocio de la extorsión. Y el dinero servía para financiar campañas o enriquecer la cúpula y garantizar la impunidad. Y cuando la justicia tocó la puerta, todos corrieron a esconderse o a buscar asilo político. Así de valientes son.
entre 30 y 60 millones de dólares al año recaudados por maras. Facilitadores: Raúl Mijango, David Munguía Payés, Nelson Rauda, Arístides Valencia, Funes y Sánchez Serén. El dinero iba a financiar campañas del FMLN y a enriquecer a funcionarios. Caso Maletín Negro. Fondos desviados a campañas provenientes de pactos con maras. Así que por favor, no vengan a hablar de ética ni de transparencia. El FMLN institucionalizó la corrupción y desde luego la extorsión. Y ahora pretende darnos lecciones de moral y de hipocresía. El mensaje es claro: el que la debe la paga. Y eso, chino, es lo que más les duele, porque saben que el tiempo de la impunidad se les acabó. Con Bukele, funcionarios investigados y removidos, sin importar color político. Digitalización y control de fondos públicos. El que la debe, la paga. Negociaron con pandillas, subió la violencia y la extorsión y la migración masiva. Cárceles como centros de crimen, profesionalización del delito, corrupción institucionalizada y una desconfianza total. Ese es el legado del FMLN. No fue justicia ni igualdad, fue miedo y desesperanza y sobre todo una desintegración social. El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo y la migración masiva rompió el tejido social. La corrupción destruyó la confianza y la esperanza. Por eso el pueblo dijo basta, porque ya era hora de romper el ciclo y dejar de ser rehenes de la hipocresía y el cinismo. El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo. La migración masiva rompió el tejido social. La corrupción institucionalizada destruyó la confianza y la esperanza. Hoy la gente empieza a recuperar la fe, porque ve resultados, no discursos, porque por primera vez en décadas la esperanza es más fuerte que el miedo. Y eso, Chino Flores, es lo que nunca van a perdonar, que la gente ya no les cree y que el país se levantó y que ustedes quedaron en el basurero de la historia. Hoy, El Salvador es noticia mundial por reducción de homicidios y turismo. Mayoría de salvadoreños respalda la gestión y siente, por primera vez en décadas, que el país va para arriba. Ahora te parece hipócrita comparar al FMLN con Bukele. Vamos a los números, Chino, porque los datos no mienten, aunque muchos les incomoden. Seguridad. FMLN. Más de 60.000 homicidios en una década. Tasa de homicidios. Hasta 103 por 100.000 habitantes. Año 2015. Extorsión institucionalizada. Más de 30 millones de dólares anuales recaudados por las maras. Bukele. Menos de 2 homicidios diarios en 2024. Más de 80.000 pandilleros capturados. Privilegios eliminados. Cárceles bajo control estatal. Corrupción. FMLN. 2 expresidentes prófugos, Funes y Sánchez Serén, acusados de desfalcar más de 350 millones de dólares. Ministros y directores presos o procesados. Bukele. Política de caiga quien caiga, digitalización y transparencia, procesos judiciales y capturas reales. Migración. FMLN. Más de 2.5 millones de salvadoreños forzados a migrar por violencia y falta de oportunidades. Bukele. Primer gobierno en décadas donde la migración baja y la gente considera quedarse o regresar. Así que, Chino, y a todos los que todavía se atreven a defender el legado del FMLN, les pregunto, ¿de verdad creen que pueden engañar a este pueblo otra vez? ¿De verdad piensan que pueden venir a darnos clases de ética y democracia? Después de haber pactado con criminales, de haber institucionalizado la corrupción y de haber obligado a millones a huir de su propia tierra. Porque si de algo quedó claro es que en estos años es que el FMLN no solo fue hipócrita, fue cómplice y arquitecto y sobre todo beneficiario del peor ciclo de violencia, migración y corrupción en la historia moderna de El Salvador. El tiempo de la impunidad terminó. El tiempo de la hipocresía roja quedó en el pasado. Hoy, la historia la escribe la gente valiente, la que no negocia con criminales, la que no se esconde y la que, por fin, puede decir con orgullo, aquí me quedo, este es mi país.
Hipocresía, chino, sí. Hipocresía es hablar de justicia mientras se negocia con los asesinos como lo hicieron ustedes. Hipocresía es celebrar remesas mientras se expulsa a la gente por miedo y hambre. Hipocresía es pedir perdón en campaña y correr a esconderse a Nicaragua cuando la justicia toca la puerta. Hoy El Salvador es otro país. Un país donde la gente puede caminar sin miedo, donde los negocios abren sus puertas y donde los niños pueden soñar con un futuro, no en otro continente, sino en El Salvador. Y eso, Sopamán, es lo que más te duele, que el pueblo ya no te va a creer nunca más y que el país, a pesar de todo, se levantó sin ustedes y ahora por fin los hipócritas quedaron fuera del mapa político. Así que la próxima vez que quieran comparar, háganlo con datos y con hechos y miren a los ojos a la gente que sí sufrió las consecuencias de sus pactos y su abandono, porque comparar al FMLN con Bukele, eso no es una hipocresía, eso va más allá de otro nivel. Hay que tener memoria y dignidad para que un pueblo nunca más se va a dejar engañar. Buenas noches a todos los fanáticos de las galas europeas, a este selecto club de jurados que se premian entre ellos y a la prensa independiente que huye antes de que alguien siquiera la busque. En estos días hubo una noche especial, donde se repite el ritual y donde la verdad importa menos que la foto con el trofeo y la bendición de la élite internacional. Porque aquí el que mejor repite el guión de la vieja Europa es el que se lleva el aplauso. Así funciona el teatro de la prensa libre. Y vaya que lo país sabe quién sirve. No hay que ser un genio para notar que la línea editorial de este periódico es tan progresista como conveniente para sus intereses, siempre listos para defender el establishment político y económico español, y por supuesto europeo. El país o lo país no informa, el país adoctrina. Y si te sales de ese libreto, prepárate para el linchamiento mediático. El problema que tienen con el presidente Bukele es sencillo. Él no se arrodilla y no pide permiso. Y lo peor de todo, no les tiene miedo. Y eso, para los guardianes del status quo, es como mostrarles un ajo a un vampiro. Lo ven y se retuercen, porque Bukele no sigue el manual democrático que ellos mismos inventaron. Es que esto solo es válido si lo firma Bruselas, Madrid o París. Si no lo firmas, automáticamente eres autoritario, eres populista y eres un peligro para la democracia. Sí, claro, peligro, pero solo para los intereses de ellos. ¿Democracia? ¿Desde cuándo la democracia necesita la bendición de un periódico madrileño? ¿Desde cuándo la soberanía de un país depende del visto bueno de un columnista europeo que no ha pisado una colonia en El Salvador en su vida? La respuesta es bien fácil, desde nunca. Pero a estos les encanta hacerte creer que hay una sola forma correcta de gobernar, la de ellos, la que les conviene, las que mantienen el juego bajo sus propias reglas. Por convertir lo que en origen iba a ser un true crime en una historia escrita en tiempo presente sobre la llegada del autoritarismo a El Salvador. El Ondas es para Humo, Murder and Silence in El Salvador, México y El Salvador. Recogen el premio los guionistas Brian Avelar, Fernanda Estrada y el director de la revista Factum, César Fagoaga. Buenas noches. Primero que nada, gracias a don José, gracias a don Julio, a don Ricardo. Queremos que este premio sea un tributo a la verdad que viven decenas de miles de familias salvadoreñas y a las víctimas de la violencia estatal cuyas voces intentan ser sepultadas cada día por la propaganda oficialista. Y que sea también un recordatorio de las voces que la dictadura de Bukele ya ha silenciado, pero que hacen eco en todos nosotros, como la de la abogada Ruth López, inclaudicable defensora de derechos humanos encarcelada por decir la verdad, y la de tantos defensores de derechos humanos perseguidos, también por alzar su voz, y la de más de 40 periodistas que nos exiliamos,
Humo es la historia de cómo una dictadura se instala paso a paso en El Salvador. Y la estamos contando mientras ocurre. No es ficción, no es pasado, es ahora. Al mundo, a ustedes les decimos, miren hacia El Salvador. Mientras el poder irracional se envalentona, la prensa libre resiste, digna, incómoda e irreverente. Gracias por no dejar que estas historias queden en el silencio. Thatcher, si te atacan es que estás haciendo las cosas bien. Y sí, eso es cierto. El presidente Bukele debe estar haciendo las cosas de maravilla, porque el ataque es diario, es sistemático y es obsesivo. Aplastante, así fue la victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. Miles de salvadoreños salieron a las urnas a darle un espaldarazo al actual presidente, incluyendo a sus compatriotas en Los Ángeles, California, que no dudaron en ejercer su derecho a pesar de la torrencial lluvia. La ventaja de Bukele fue tan grande que ni siquiera se esperó a los resultados oficiales para poder confirmar su reelección como presidente de El Salvador por 5 años más. Da igual quien gane las elecciones con récord históricos de apoyo. Ella les da igual. Da igual que la gente salga a la calle a defenderlo. Da igual que el país haya cambiado para bien. Para este periódico, la democracia solo existe si gobiernan sus amigos. Y desde luego si el pueblo vota correcto. Sí, si el presidente se arrodilla ante la prensa y ante estas ONGs extranjeras. Si el pueblo decide por sí mismo, entonces esto es una dictadura. Así de simple y así de hipócrita. ¿Y qué hay detrás de todo este show? Intereses, nada más. El país no defiende la democracia, defiende a sus accionistas, defiende a sus socios, defiende a sus padrinos, porque para España y la Unión Europea, Centroamérica siempre fue un patio trasero donde podían meter las manos, opinar y orientar gobiernos. Pero llegó el presi Bukele y les cerró la puerta en la cara. No les pidió permiso, no les consultó y no les rindió cuentas. Y eso para el ego europeo es como un insulto personal. Julio Anguita, la prensa no es neutral, tiene intereses y los defiende. Y aquí los intereses están clarísimos. Mantener a Centroamérica bajo el control con gobiernos dóciles, sumisos y que acepten consejos de Madrid y fondos de Bruselas. Pero Nayib no juega ese juego. Nayib le responde en X y los ignora y sobre todo los ridiculiza. Y claro, a estos no lo pueden tolerar. Bukele, no somos colonia de nadie, somos un país libre y soberano. Eso es lo que más les duele. Que un presidente de un país pequeño tenga más independencia y más popularidad que cualquiera de sus líderes de cartón o de papel. Porque seamos serios, ¿cuántos presidentes europeos pueden caminar por sus calles sin ser abucheados? ¡Ja! Si yo les contara. En El Salvador, Bukele sale y la gente lo defiende. ¿Eso es dictadura? No, eso es una democracia real. Pero para los países, la democracia solo es válida si la certifican ellos. Como si esto fuera en el Vaticano de la política. Y claro, aquí entra la narrativa internacional. Ese cuento que repiten ONGs y organismos que viven de inventar amenazas a la democracia. El presidente Bukele no solo les hace caso, sino que se burla de sus informes, de sus alertas y de sus comunicados. Y eso, para el ego europeo, es imperdonable. Porque para ellos la autoridad moral está en sus escritorios, no en la voluntad del pueblo. Vargas Llosa, la prensa libre es fundamental, pero la prensa militante es un peligro para la democracia. Lo país no informa, lo país milita. Y milita por el miedo, por el relato, por la versión oficial que les conviene. Y si no te alineas, eres el enemigo, así de simple. Pero el verdadero problema, el que los desvela por las noches, es que el modelo Bukele funciona. Y sí que funciona. Hay seguridad, hay popularidad, hay estabilidad. Y eso deja en ridículo a todos los expertos que llevan décadas vendiendo recetas europeas que solo han servido para mantener el caos y el subdesarrollo. Si el pueblo salvadoreño camina sin miedo y si las madres ya no entierran a sus hijos cada semana, ¿por qué el escándalo? ¿Por qué la seguridad real no vende periódicos en Madrid? Tampoco genera fondos para ONGs y tampoco da para discursos en foros internacionales. Allende, ser joven y no ser revolucionario
Es una contradicción hasta biológica. El presidente Bukele es el revolucionario, que no les conviene, el que le desarma el discurso, el que demuestra que sí se puede cambiar el país sin pedir permiso a Europa. Y eso para la élite internacional es totalmente inaceptable. No olvidemos que el país no es solo un periódico, es un actor político. Organiza premios, foros, eventos donde se autopremian y se legitiman entre ellos. Ese es el club de los cheros, donde el que mejor repite la narrativa se lleva el trofeo. Periodistas, no. Su autopromoción, ¿verdad? Son la suya, la que les conviene. Alfonso Guerra. En España, el que no tiene padrino no se bautiza. Y aquí los padrinos son los de siempre, la élite política y económica europea, los que nunca pisan una colonia en El Salvador, pero dictan cátedra desde sus despachos en Madrid. Vamos con el show. Premios para los que mejor venden la imagen de El Salvador. País fallido. Discursos emotivos sobre desaparecidos, pero nunca mencionan que la mayoría de estas tragedias ocurrieron bajo los gobiernos que ellos defendían. Porque claro, si no agradeces a quienes te mantienen con vida, la narrativa es la tragedia. No hay premio, ni selfie, ni viaje a Madrid. Se acabó. Por eso lo dicen, para conocer España. Bukele. No les molesta la violencia, les molesta que ya no haya violencia. La prensa internacional solo venía a hacer turismo de tragedia. Ahora que el país ha cambiado, lo único que les queda es seguir vendiendo miedo, porque sin tragedia no hay fondos, no hay ONGs y tampoco hay premio. Y justo aquí, en medio del show, aparece el toque exótico de los de facto. ¿Por qué? Claro, ningún circo mediático está completo sin su acto de victimización profesional. Los de factum, esos periodistas que se autodenominan incómodos, pero que en realidad son los incómodos para la verdad. Los mismos que se pasan la vida mendigando premios en Europa, porque aquí nadie los lee, nadie los sigue y desde luego nadie les cree. Qué curioso que la única audiencia real que tienen es la de los jurados de la Gala de Madrid, porque en El Salvador ni sus familias comparten sus notas. Estos premios para Factum, por favor, es como darle una medalla al que llegó último pero lloró más fuerte. ¿Por qué? Porque el periodismo de exportación no se mide por un impacto ni por verdad, sino por la cantidad de lamentos y denuncias sin pruebas que logran colar en la prensa extranjera. Eso sí, siempre con fondos de ONGs y la bendición de embajadas, porque el periodismo valiente, de facto, solo atreve a señalar al gobierno, nunca a los padrinos que le pagan el viaje y que han logrado convertirse en los campeones del periodismo de alfombra roja. ¡Felicidades! Los especialistas en victimizarse en X y desde luego aquellos que lloran por sus likes, porque si de verdad fueran tan valientes harían periodismo en las calles, no desde la comunidad de un café en el extranjero o una sala Zoom pagada por alguna fundación extranjera o desde luego ahora europea. Así que Factum, disfruten su premio, disfruten su selfie, disfruten su discurso de mártires. En El Salvador ya sabemos que la verdad no se premia en galas, se construyen todos los días en las calles con hechos, no con lamentos. Y si esto les duele, mejor, porque el pueblo salvadoreño ya no compra su relato de víctimas profesionales. El periodismo que importa no es el que se queja, es el que se la juega. Y ustedes, muchachos y ladies and gentlemen, hace rato que solo juegan a perder. Y desde luego, nunca les va a faltar su clásico: somos víctimas de la violencia estatal. Para ellos la única violencia que existe es la del Estado. ¿Dónde estaban cuando la gente vivía secuestrada en sus colonias? ¿Dónde estaban cuando los barrios eran territorio de nadie? Callados, claro, justificando porque la narrativa internacional siempre es más importante que la realidad de un pueblo. Mujica. La libertad no es un derecho abstracto, es poder caminar sin miedo. Ahora que eso es realidad, la prensa internacional prefiere mirar a otro lado, porque admitir el éxito de Bukele sería admitir su propio fracaso. Estos de facto mencionan a Ruth Eleonora López como incansable defensora de los derechos humanos, pero omiten que su activismo es político y nunca tuvo respaldo popular. Y sobre los periodistas exiliados, ni una palabra, de que muchos se fueron antes de que nadie los buscara, porque en Europa vende más decir me exilié que admitir que nunca tuviste audiencia real en tu propia casa.
García Márquez. La objetividad no existe, pero la honestidad sí. Y aquí la honestidad brilla por su ausencia. Lo que sobra es teatro. No olvidemos el agradecimiento a los equipos en México y Estados Unidos, porque el periodismo incómodo, al parecer, solo se puede hacer desde afuera, con fondos extranjeros y con la bendición de la gente que les paga. Sobre todo, la cobertura de esos medios que jamás han pisado una colonia popular en El Salvador. Periodistas valientes, claro que no, porque no se atreven a caminar por el centro histórico, pero que desde Nueva York dictan cátedra sobre lo que vive un salvadoreño de a pie. Galeano, la caridad es humillante, porque se ejerce verticalmente y desde arriba. El periodismo internacional es caridad disfrazada de denuncia, y la denuncia, mientras más lejos de la realidad, es mejor. Y cerramos con un broche de oro. El mundo debe mirar El Salvador. Tranquilos, el mundo ya mira El Salvador, pero no gracias a ustedes. Lo mira porque por primera vez en décadas hay esperanza, hay seguridad, hay futuro, y lo mira porque la gente decidió dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista. Porque la historia ya no la escriben los que lloran en galas europeas, sino los que se levantan todos los días a construir un país mejor. Bukele, por primera vez en décadas, hay esperanza, hay seguridad, hay futuro. La prensa internacional no soporta que el pueblo salvadoreño haya elegido su propio camino, sin pedir permiso y sin pedir perdón, y mucho menos sin pedir limosna. Reagan, el mayor peligro para la democracia es el miedo disfrazado de virtud. Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Bukele, no somos perfectos, pero somos libres, y eso no tiene precio. Todos temen a Bukele porque no es un cómplice, porque no le pide permiso, porque no se arrodilla ante sus premios ni sus editoriales, porque representa todo lo que ellos no pueden controlar, todo lo que no pueden comprar. Así que, queridos premiados, disfruten su trofeo, su discurso y su foto con lo país y la cadena SER. En El Salvador la realidad ya cambió. La gente ya no se traga el cuento de la prensa internacional. El pueblo salvadoreño sabe quién le devolvió la vida y quién solo quiere venderles miedo. Bukele, la verdad no necesita trofeos, necesita hechos. Sigan repitiendo su guión, sigan viajando a Madrid a recoger sus premios, sigan llorando en galas. Mientras tanto, seguimos demostrando que la verdad no necesita trofeos, necesita hechos. Y si les duele, mejor, porque eso significa que les vamos ganando. Señores, me despediré como toda buena gala. Buenas noches y gracias por recordarnos una vez más que la prensa internacional no informa, milita y al pueblo salvadoreño ya eligió de qué lado está. Y para que no les quede duda, aquí no necesitamos su bendición ni sus premios. Aquí lo único que importa es la voluntad de la gente, y esa es por fin que es libre. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.